Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos los que están participando en esta mañana, Día del Señor, noviembre 8 del 2020. Un saludo a todos. Vamos hoy entonces a continuar nuestro estudio referente al día, perdón, referente a los hechos. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 6. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Hechos 6 del 1 al 7, ministrando en el servicio a los santos. Es el tema de hoy. Ministrando en el servicio a los santos. Este tema está muy bueno. Entonces tengo aquí conmigo la versión Valera, pero tengo también aquí conmigo la versión de la Peshita. Y estoy abriendo también la versión de las Américas. Entonces voy a leer la versión de las Américas, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esta es palabra de Dios. Muy bien, este es un tema ya que entramos al capítulo 6 de los Hechos. Y ya entramos, Lucas está narrando ahora otra faceta que sucedía en la iglesia primitiva, en Jerusalén. Recuerde, todo esto es Jerusalén. Todavía la iglesia estaba concentrada en Jerusalén, provincia, capital de la provincia de Judea. Ahora, Lucas narra en este momento y empieza diciendo en aquellos días. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice en aquellos días? ¿Cuáles días? ¿Cuáles aquellos días? Porque el pronombre relativo dice días, aquellos, o sea, está refiriendo a un tiempo determinado. Bueno, el tiempo determinado que Lucas está diciendo es lo que él habló, ¿no?, de lo que sucedió versículo 1 hasta el 5, que viene a ser el momento en donde ellos reciben el Espíritu Santo, salen a predicar, fueron en ese periodo de tiempo encarcelados 2 veces, fueron libertados las 2 veces, hubo eh, conversiones, más de 10.000, más de 15.000 conversiones, un evento milagroso, la sanidad física de un cojo que estuvo por más de 40 años. Hubo predicación, hubo el testimonio de los discípulos ante las autoridades civiles del Sanedrín de una forma legal. Estuvieron ellos fueron prohibidos por el establecimiento legal político de hablar, pero ellos dijeron que era necesario obedecer a Dios que a los hombres. Entonces estamos viendo que en ese momento ellos estaban en un momento de crecimiento, pero también de prueba. Se estaba persiguiendo a los cristianos por el mensaje que ellos mismos estaban hablando. Muy bien. Entonces termina en el contexto, en el versículo 41, capítulo 5. Dice, entonces ellos salieron de su presencia una vez que habían sido liberados, ¿no?, gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del Señor. Ahora, bien interesante, porque en el versículo 41 nos dice la actitud de los apóstoles. Para ellos
ser tratados duramente o perseguidos a causa de Cristo era un aspecto de dignidad ante el Señor, era un orgullo, diríamos así, dignos, algo muy bueno, ¿no? Un privilegio tal vez de que Dios les eh, tenga la oportunidad de sufrir por el nombre, y eso es lo que pasó. 42, y no cesaban de enseñar, o sea, seguían enseñando, de predicar, no, predicar tiene que ver, evangelizar significa, hablar del evangelio, diariamente, enseñar es didaskei, no, entonces ellos enseñaban y predicaban, en otras palabras, su enseñanza de ellos era didáctica, pero a mí, al mismo tiempo era de evangelización, o sea, enseñaban lo que decían las escrituras, pero el propósito era evangelizar, que conozcan a Cristo, no solamente era un aspecto teórico. Y dice diariamente, o sea, la labor de ellos no es que, bueno, hoy día descanso, mañana continúo, o más día descanso, sino que era continuo. Esa es su labor de ellos, continuamente, acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mensaje de salvación, la evangelización y la enseñanza era una persona, Jesucristo. Y lo hacían en dos lugares, en el templo y en las casas. Ahora, bien importante esto de tener en cuenta, porque el templo y las casas eran los lugares de reunión de los cristianos en ese tiempo. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿dónde era el sitio o qué escuela, universidad los apóstoles enseñaban? Bueno, como dice ahí, los apóstoles estaban enseñando en dos lugares, en el templo, ¿no? Y en las casas. Las casas, bueno, se puede deducir que eran las casas de los discípulos, en donde ellos se reunían. Era una cantidad de gente. En un lugar, pues, tal vez en el templo afuera se reunían toda esa gente, pero en las casas no podían ver, o sea, 1000 era demasiado, y estamos hablando más de 10.000, 15.000 o 20.000. Entonces posiblemente eran muchas casas, ¿no? Eran muchas casas que ellos se reunían. Ahora, cuando dice en el templo y en las casas, ahí sí hubiera sido tal vez unos días en el templo, otros días en las casas o intercaladamente, pero la cosa es que era reunión diaria. Bueno, de ahí entonces termina y empieza el versículo 6 hasta el 7, en donde ya entra otra faceta. Y tiene razón Lucas, porque tal vez Lucas preguntó, bueno, con tanta cantidad de gente, con tanta cantidad de gente, ¿cómo hacían para distribuir, para la organización, cómo era? ¿No? Entonces estamos viendo el versículo 6, que uno dice, en aquellos días, los días que ya hemos visto, al ir en aumento el número de discípulos, entonces ahí está poniendo el contexto social, ¿no? El contexto, según Lucas, es el aumento de los discípulos. O sea, lo cual da a entender de que la predicación del Evangelio estaba teniendo frutos, estaba teniendo resultados, diríamos en este caso. Estaba viendo resultados, mucha gente, aparte de los 5.000, 3.000 y las mujeres, había más gente que dice que aumentaba. Aquí dice en la Reina Valera, dice, el número de los discípulos crecía. Las Américas dice multiplicar. Aquí decía aumento, o sea, crecía, multiplicar, aumento. Los discípulos crecían. Ese es el contexto que Lucas está hablando. Entonces a Lucas le dicen, mira Lucas, los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Ahora, este es el problema. Aquí ya nos está dando el tema de este día. El tema, ¿cuál es el tema central? El tema central es el descuido de los hebreos a las viudas de los griegos. Ese es el tema principal. El descuido de los hebreos a las necesidades de las viudas de los griegos, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Eran menospreciadas en el reparto diario. O sea, aquí ya nos está diciendo el problema de lo que estaba pasando. ¿Se acuerda que entonces esto explica por qué en aquellos días, en el versículo 42 dice, no cesaban de enseñar y predicar diariamente? Pero lo importante está también un detalle que no se dice en el 42, pero que dice en el versículo 1, capítulo 6, es que no solamente era enseñar, no solamente era predicar, sino también era ofrecer servicios, ¿no? De comida, por lo que veo aquí, a las viudas, a las viudas. Y eso era diario. Ok, entonces son tres cosas. Si a usted le pregunto, ¿cuáles son las tres cosas que hacían diariamente en el templo?
y en las casas. Predicar, enseñar y repartir a las viudas en general. Pero el problema está, ¿no? El problema está en que en la repartición diaria menospreciaban a las viudas. Déjeme decir que dice la Valera. La Valera dice, eran desatendidas. Las Américas dice, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, es alimento. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? ¿Quiénes eran los hebreos? Recuerde que al principio estamos hablando de que era Pentecostés. Y en Pentecostés venían, bueno, todos los judíos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero también habían prosélitos. Un prosélito era un gentil que abrazaba la fe judaica, la fe hebrea. O sea, que daba el testimonio de fe, creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto, todas las ceremonias y rituales judíos, especialmente las fiestas judías, se tenían que observar. Bueno, está hablando de ellos, de estos gentiles que abrazaron la fe hebrea. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? De que habían viudas también en medio de estos griegos que abrazaron la fe judía, ¿no? Eh, que eran desatendidas, es lo que ellos vieron. Ahora, recuerde, Lucas no estaba ahí, a Lucas le dicen. Entonces, posiblemente el que le dijo eso a Lucas eh, puede haber sido un griego que dijo, pero ¿sabes qué? A nuestras vidas también la menospreciaban. Ahora, eso en un contexto viene a ser la parte negativa. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos hemos visto de que tiene que ver con el éxito de la predicación? Bueno, aquí mismo lo dice en versículo 1, iba a un aumento. Pero, lógicamente, somos seres humanos, para que se den cuenta. Ya había un problema de organización, hasta cierto punto discriminación. Porque sí es cierto lo que le dijeron a Lucas, que eran menospreciadas o que eran desentidas. Entonces, uno dice, ¿por qué? Bueno, si fuera un grupo mixto, tal vez viudas griegas y hebreas, uno diría, bueno, entonces aquí el problema no es discriminación, sino desorganización. Ahora, aquí están diciendo que los griegos se quejaron, ¿no? Contra los hebreos, o sea, la queja de los griegos era contra los hebreos, eran judíos, de que las viudas de estos no eran desatendidas. Ahora, muchos dicen que estos griegos eran también, no necesariamente gentiles, pero eran judíos, pero que hablaban griego. O sea que ese es el idioma natural de ellos, pero eran judíos. La primera interpretación es, bueno, eran gentiles, pero prosélitos. Entonces, un gentil no hablaba hebreo. Entonces, por eso dicen los griegos. Ahora, ¿cuál de las dos es correcta? Puede ser las dos, porque por eso ponen las dos opciones, porque es posible que haya sido judío, pero que haya sido criado en el idioma griego. Pero también puede haber sido gentiles que abrazaron la fe griega. Pero también otra tercera parte es, bueno, los dos, gentiles que abrazaron la fe hebrea, pero hablaban griego, y judíos que nacieron y hablaban griego. Entonces, por el lenguaje que hablaban, decían, mira, está el griego. Entonces, en esa categoría, los griegos pueden entrar los dos grupos. ¿Me entiendes? Los dos grupos. Bueno, esa era la queja, que los hebreos, que hablaban hebreos, obviamente, eh, por lo que vea acá, nos da a entender de que había cierta discriminación contra las vidas de los griegos. Entonces, ese es el tema que le estaban a ellos, eh, ¿cómo se dice? Estaba molestando, era una situación fea. Veamos qué dicen aquí algunos comentaristas, ¿no? Referente a ese tema. No, los griegos, dice, eran también uh, convertidos, dicen el día de Pentecostés, posiblemente hayan permanecido, mira, a este cuerpo. Eh, ¿Y por qué los menciona? Aquí dice que posiblemente para el tiempo de las conversiones, como estaba en aumento, muchos de los que creían eran griegos, eran gentiles que aceptaban la fe cristiana. Entonces, perdón, obviamente, estos gentiles que aceptaban la fe cristiana directamente no hablaban hebreo. Entonces, este es otro grupo también que me había olvidado de mencionar, pero aquí lo menciona, que posiblemente no hayan sido ni siquiera judíos, sino que directamente aceptaron a Jesús como Salvador, griegos. Entonces los hebreos cristianos como que le menospreciaban porque no eran hebreos.
Entonces su forma de menospreciar era que en la distribución diaria de alimentos, las viudas de ellos no tenían gran parte, o no les daban en realidad, ¿no? Aquí dice también de que los gentiles que aceptaban la fe cristiana, dice que ellos leían la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿no? Y inclusive eran más celosos en su fe que los mismos hebreos. O sea que eran más devotos, tomaron en serio su fe cristiana, ya sea que vengan de un trasfondo hebreo hablando griego, ya sea que sean griegos que aceptaron la fe cristiana directamente. Entonces, en la distribución diaria, en la organización, porque había necesidad, aquí nos dice la necesidad, sus viudas eran discriminadas en cierta manera. Aquí lo vemos. Interesante porque aquí también nos dice la necesidad. Si alguien les pregunta, ¿qué hacían todos los días? Bueno, los discípulos, eso se llama como una ayuda social, diríamos así. Pero era una ayuda social interna, no eran para todos. No eran para todos. Y era una ayuda social que estaba ligada íntimamente al Evangelio. O sea, no es que como hoy día hacen algunos grupos, bueno, no importa que sean o no sean, que vengan, ya después van a escuchar el Evangelio. No, ellos no hablaban así, ese no era el método bíblico en este momento. Los discípulos, los apóstoles entendieron correctamente que primero es la salvación, ¿no? Que tengan conocimiento de Cristo espiritualmente. Y después, entonces, dentro del grupo de creyentes, entonces ayudarles a las viudas en ese entonces, claro, porque una viuda implicaba que no había hombre con ellas, al no haber hombre con ellas, entonces era difícil quien trabaje porque tenían hijos, tenían hijos, entonces necesitaban comida, obviamente, todos los días, todos comemos. Entonces, para que se den cuenta algo muy importante, aquí no dijeron, bueno, viudas de Grecia, si es la voluntad de Dios, ustedes van a comer. Así que sea lo que Dios quiera. Al fin y al cabo, Él está en su trono, Él sabe lo que pasa, váyanse a su casa. Me salió como una rima. No, ellos no pensaron así. Ellos dijeron, nuestra fe cristiana nos lleva a actuar. En este caso, ayudar a la viuda que obviamente era pobre, a la viuda porque es pobre, tiene hijos, no tiene comida, le vamos a actuar. O sea, no usaron esa frase evangélica, bueno, si Dios quiere, usted va a comer, confiemos en Dios. Él lo sabe todo. Adiós. Confiemos en Dios, adiós. No, no, nada de eso. Confiamos en Dios, lo alabamos, escuchamos su palabra, pero ahora, ¿quién tiene necesidad? Ellas vamos a darle. Dele esto, repartan a todas por igual o según su necesidad, como dice la Biblia. Pero había un grupo ahí que no se les tomó en cuenta, eran las viudas. Entonces, eso es muy importante en cuanto a teología. No se trata simplemente, bueno, hay que ayudar a la loca. No, había una teología detrás de eso. Y la ayuda, como ustedes pueden ver aquí, no fue a todo el pueblo de Jerusalén, que también había pobres, era para la iglesia local. Eso es muy importante. O sea, ayuda social no es como ahora le dicen, bueno, pobrecito, hay que darle algo de comer. Bueno, aquí lo ven diferente. Si bien es cierto, ayuda al pobre, pero al pobre de la congregación, del pueblo de Dios. Bueno, entonces, ¿para quién va la queja? Bueno, vamos a ver, versículo 2. Entonces los 12 apóstoles, o sea, si se dan cuenta, aquí no dice en versículo 1 que ellos se quejaron contra los discípulos o apóstoles. Ellos dice que su queja fue contra los hebreos. Ahora, si se dan cuenta, no, el otro milagro fue, aparte del cojo, era la muerte de Ananías y Zafira, ¿no? Porque ellos engañaron al Señor. Entonces, si vamos a capítulo 5 de Hechos, vamos a ver de que, eh, versículo 4, ¿no? 34 dice, no había necesitado entre ellos, pues los que tenían campos o casas los vendían, traían el dinero a lo vendido, y ellos ponían los pies a los apóstoles y cada uno le era dado conforme a su necesidad. Ahora, pregunta es, si los apóstoles eran los que estaban distribuyendo, entonces ellos se olvidaron de distribuir a las griegas, a las viudas de los griegos. Bueno,
recordemos, eran más de 10.000, eran 20.000 personas. Entonces la idea, aunque por eso le digo, Lucas no lo dice, uno tiene que sacar su conclusión. Bueno, 12 apóstoles es poquito para 20.000. Entonces la idea parece ser, ¿no? Porque, como dice en el versículo 2, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Ahora, eso tiene mucho que ver, porque según lo que está diciendo Lucas, o lo que le dijeron a Lucas, Lucas lo pone así, tenemos que entender. Yo creo que a Lucas le dijeron eso, mira Lucas, ¿no? Lo que pasaba está en que éramos tantos, que los discípulos estaban ya prácticamente de repartidores de comida en vez de predicadores del Evangelio. Entonces, lo que ellos hicieron es eh, dar a ciertas personas, encargar a ciertas personas que den alimento a los que estaban necesitados. Éramos como más de 10.000. Imagínense, 10.000 y con 12 no la pueden hacer. Entonces posiblemente, y es más que seguro que ellos llamaron a algunos, los delegaron para que ellos repartan la comida. Bueno, lo hicieron así, pero sin embargo en el repartimiento, ya sea por discriminación, ya sea porque tal vez todavía antes estaba la idea de que los gentiles no son parte del pacto, no dieron comida a las viudas de los griegos. Entonces ese fue el punto de contención. Entonces no es que los apóstoles no dieron, sino que tal vez a quienes ellos se encargaron para que repartan. Bueno, llegó a los oídos de los apóstoles. Por eso el versículo 2 dice, entonces los 12, convocando a toda la asamblea de discípulos, o sea, llegaron a los oídos de los apóstoles y le dijeron a los apóstoles pues lo que estaba pasando. O sea, eh, obviamente los apóstoles no fueron los que estaban repartiendo, sino aquellos que ellos delegaron para que repartan, porque eran muchos. Sin embargo, no lo hicieron bien. Y las noticias corrió y le dijeron, o tal vez fueron ellos mismos, dijeron, bueno, vamos con los apóstoles. Las personas que ustedes nos dieron nos están repartiendo bien, están ignorando a nuestras viudas. Entonces los apóstoles escuchan eso, ¿no? Y dijeron, no es correcto, ¿no? Llamaron a la asamblea general, ¿cuántos serían? Tal vez unos 10.000 o más, pero llamaron a todos, en total llamaron a todos, cuando escucharon esa queja, lo cual nos da a entender que los apóstoles eran personas en acción que también se preocuparon por las necesidades físicas de la iglesia de Dios. Entonces, si alguien les pregunta qué característica tuvieron los apóstoles en la iglesia de Dios, aparte de predicar y enseñar, es el bienestar físico de los discípulos. El bienestar físico de los discípulos en lo que tiene que ver con comida, particularmente con las viudas que son pobres. Entonces, en el versículo 2 dice, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. O sea, aquí nos está hablando de funciones. La función de los discípulos era una, enseñar y predicar. Nada más. No era, a ver, pásame el arroz, Juan, pásame el arroz. A ver, tú, Esteban, ya está el pollo listo, ponlo aquí. Y tú, Mateo, un poco de ensalada. No, 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 no había nada de eso. Su misión de ellos no era simplemente de cocineros, no porque era algo degradante, era porque tuvieron ellos una misión diferente, predicar. Entonces, cuando viene ya la queja de lo que estaba sucediendo, dijeron, dijimos la palabra para servir, no es bueno eso para nosotros. Dijeron en la asamblea, lo hablaron. O sea, dieron a entender, a la asamblea están diciendo, hermanos, discípulos, todos los que estamos, ¿cuántos? 15.000. Nuestra misión es una, enseñar y predicar. Y mientras estamos aquí, asegurando de que se reparta todo a todos. Pero una cosa que sí no podemos hacer es dejar de enseñar y predicar solamente para servirles a ustedes. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces, versículo 3, por esta causa, entonces ellos ofrecen una solución. Hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio. Ahora, interesante, porque esta es nos dice la organización de los apóstoles. Ellos habían ya hablado, ¿no? Ellos habían ya acordado cómo van a trabajar.
Y por lo que veo en versículo 3, la decisión de ellos es que los mismos hermanos, los discípulos, elijan a 7 varones. Al decir eso, está implicando que ellos conocían, ya se conocían, y conocían quiénes serían los 7 varones. Entonces, eh, Lucas está diciendo que estos 7 varones tenían que tener características. Uno, buen testimonio. ¿No? Buen testimonio. O sea, eran conocidos. Vamos a ver cómo dice aquí. El testimonio viene de la palabra martiros, o sea, ¿se acuerdan? Alguien que era testimonio, que era un buen reporte, ¿no? Un testigo fiel, diríamos así. O sea, características que tengan un buen testimonio, ¿no? Que todos reporten bien de él, que no hayan hecho algo que dé lugar que la gente hable mal de ellos, es buen testimonio. Número 2, tienen que estar llenos del Espíritu Santo o del Señor, que es lo mismo, ¿no? Llenos del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. O sea, conversos. Llenos del Espíritu Santo significa de que eh, eran hombres que obedecían la ley de Dios, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad. Y de sabiduría, ¿no? Sofía, de ahí viene la palabra Sofía. Sofía en griego significa sabiduría. Ahora, Sofía es un nombre de mujer. Si usted conoce una Sofía, dígale, Sofía, tu nombre es griego. Ahora, Sofía, como no sabe esto, se va a reír, le dice, no me insultes. Tiene que educarlo. No, no, Sofía, tranquila. No es insulto, es el origen de tu nombre, Sofía. ¿Sabe lo que significa Sofía? No, Sofía no sabe. ¿No? Ella tal vez sabe cómo comprar naranjas, manzanas, todo eso. Usted dice significa sabiduría. Ahora, no sabemos que si las Sofías de ahora son sabias o no, pero eso es lo que significa el nombre en griego. Sabiduría. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que los pongamos en esta obra. Ahora, interesante porque los apóstoles consideraron que el servir la mesa, uno diría, bueno, pero es solamente servir la mesa, solamente es agarrar y decir, mira, esto es para ti, el que sigue, esto es para ti, el que sigue, esto es para ti. ¿Para qué tantas cosas si no van a predicar? Bueno, aquellos que dicen así es porque no conocen nada, son ignorantes. Estas personas, antes que sean servidores, ¿de dónde salieron? Del grupo de los discípulos. O sea que ellos también tenían el mandato de Jesús de ir y predicar. Pero claro, estaban los apóstoles y se sometían a la autoridad apostólica. No querían usurpar. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no? Estas personas tenían que tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque la administración que se da dentro de la iglesia de Dios es una administración para los santos. No es una administración mundana, es para los santos. Entonces, estamos hablando de comida, no de zapatos. Entonces, la comida tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo. Entonces, lo que los apóstoles querían estar seguros es que los que van a repartir o a cargo de la repartición de alimentos sean personas honestas, de buen testimonio, no ladrones ni rateros como los políticos, llenos del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que no hagan de acuerdo a su mentalidad, sino de acuerdo al Espíritu Santo. Y que sean sabios, o sea, que no sean brutos, que no digan, "Uy, yo, ¿a quién le voy a repartir ahora?" No, no, nada de eso, sino que sean personas sabias, con inteligencia, ¿no? Para que entren a este trabajo. O sea, estamos viendo los requisitos para trabajar con los apóstoles. ¿No? Hoy en día usted sabe que hay gente buscando trabajo. Cuando usted va a aplicar un trabajo, entonces lo primero que va a ver es los requisitos, ¿no? Cuáles son las calificaciones que ellos están buscando. Experimentado en el uso de la computadora, conocedor de contabilidad, que tenga buen trato con el cliente y un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el primero yo no sé computadora, yo trato mal al cliente, bueno, pues yo no sirvo para nada. Entonces uno tenía que ver, ¿no? En cuál eh, uno puede encajar. Entonces es como
bueno, no es que es como una, sino que era un trabajo. Entonces los discípulos querían estar seguros que quienes estén en este trabajo de administración, porque eso se llama administración de los alimentos, tenían que ser personas honestas, porque no sería alguien, un ladrón que cuando le dan le dice, bueno, este pollo es para los que están acá, miran el pollo y dice, bueno, este pollo me gusta, mejor lo guarda para mí. Y lo guarda el pollo y no da nada. No, tenían que ser personas honestas, ¿no? Llenos del Espíritu del Señor y con sabiduría, que tenían criterio, porque estamos hablando en distribución de comida a miles de personas, ¿no? Si no tienen estos requisitos, no podían distribuir. O sea, alguien no podía decir, bueno, mira, yo no necesito tanta cosa, yo sé a quién se le voy a dar. No, no existe eso, no existe el chambón. ¿Saben lo que es el chambón? Ya saben, pero ok, aquel que hace como, pues ya vamos a ver qué pasa, de todas maneras. No, eso no existe en la iglesia de Dios. Existen personas disciplinadas, ¿no? Y una persona disciplinada es alguien que teme a Dios en este aspecto para ese trabajo social. Y fíjese que es un trabajo para los santos, es un trabajo, diríamos, para las necesidades de los santos. Si alguien no tiene esta característica, no podía hacer ese trabajo. Y eso sí tiene que ser ahora. Ahora, versículo 4. Mientras ustedes hacen eso, nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, aquí está la división de funciones, ¿no? División de funciones. Entonces, los primeros, ¿no? Son los diáconos. Los diáconos, ¿no? Son aquellos que sirven. Diaconado significa servir, ¿no? Trabajar al servicio de otros. Entonces, el diácono prácticamente está dando aquí, tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Pero hoy en día, no. Ahora, depende también. El evangelicalismo diácono generalmente lo miran como, a ver, necesitamos un barrendero. A ver, tú, Felipe, ¿sí? Yo sé que puedes barrer, sí, sí. Ok, vamos a poner diácono a Felipe, porque Felipe es el que va a barrer. O sea, ¿se dan cuenta cómo piensa el evangélico? Cree que evangélico, cree que diácono es el que va a limpiar la taza del baño y nada más, para eso nomás sirve. Ok, ¿qué llama un diácono? Desempolvar las bancas. A ver, el que está allá, él no hace nada, que haga algo. Diácono, haces. No, 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 eso no es así. En la Iglesia Católica y en el anglicanismo, ¿no? El diácono es una persona que predica la palabra. O sea, un diácono es alguien ordenado. Y prácticamente no hace esto. Claro, tal vez alguien dice, bueno, es demasiado que lo hacen. Bueno, pero es que le están dando la honra a lo que es un diácono. Mientras que en el evangelicalismo el diácono es el barrendero, el que te hace los mandados, el que sabes que lústrame los zapatos. No, no. Diácono tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero como el evangelicalismo es chambón, ¿no? Ponen a cualquiera. Ah, ¿quiere hacer algo? Sí, tú vas a ser diácono. Limpia todos los días la iglesia. Ese es un diácono. Eso es un diácono, ¿no? Y dice, mientras nosotros, los apóstoles, continúan en la oración y ministerio de la palabra. O sea, prácticamente, por lo que nos da a entender Lucas, le dijeron a Lucas que el problema de la distribución de alimentos estaba teniendo conflicto con el ministerio de los apóstoles, que es la predicación y la oración. O sea, esos asuntos espirituales y de compromiso del Evangelio ya lo estaban descuidando hasta cierto punto. Por eso que ellos dijeron con esto de la eh, de las viudas, dijeron, no, si seguimos con esto, entonces no hay predicación. Tenemos que hallar una solución. Pero de personas responsables. Una persona responsable entonces es aquel que da buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Eso es una persona responsable. Bueno, mientras ellos hacen eso a la iglesia, nosotros vamos a continuar enseñando el Evangelio. 5. Y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo. O sea, ¿cuál pueblo? Pueblo del Señor. Esta propuesta agradó bien a todo el pueblo. No, el pueblo es la multitud. Y ellos escogieron a Esteban. Y ponen ahí entonces a las personas. Dice, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta?
Mira, y eso es para servir los alimentos, distribuir. No podía ser, bueno, solamente porque, bueno, como es un trabajo material, no, no hay necesidad de que sea tan muy santo. No existe eso. Los discípulos decían, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí dice, y de fe. Luego ponen a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí sabe, era prosélito. Prosélito es alguien en el judaísmo que, siendo gentil, adopta la fe hebraica. Entonces estamos viendo ahí la organización. Versículo 6. Estos fueron presentados a los apóstoles, o sea, los trajeron a los apóstoles. Los trajeron a los apóstoles donde estaban y les dijeron, mira, aquí están los 7, para que nos ayuden a distribuir las mesas a las griegas y a todos, ¿no? Que nadie se quede sin nada. Y son varones de buen testimonio, de fe y del Espíritu Santo, que es lo que estaban buscando. Cuando se le presentaron los apóstoles y después de haber orado por ellos, le impusieron las manos. Ahora, recuerde, aquí, según, si vemos esto como dice Lucas, es como decir, bueno, aquí están, los discípulos lo miraron, oraron, le pusieron las manos y ya está. No, hubo un diálogo. Yo creo que hubo un diálogo. Lucas no lo pone, ¿no? Era un diálogo, tal vez el diálogo fue, se presentan, se saludan, los apóstoles hacen preguntas para ver si realmente las capacidades de lo que dicen es real, porque ellos querían estar seguros que pongan gente responsable, lleno del Espíritu Santo. Entonces, para mí hubo un diálogo que Lucas no lo menciona. Lucas va simplemente al punto, que es orar y le impusieron las manos, que significa la aprobación oficial y divina a los primeros diáconos. O sea, que los trajeron, ellos tal vez hablaron un poco de introducción y luego oran, imponiéndole las manos, oran en el nombre de nuestro Señor y luego de ahí, ¿no? Le imponen las manos, que significa autoridad. Le ponen así aquí, se arrodilla y ponen la mano encima para darle la autoridad del ministerio de diáconos. Entonces ahí termina esto, ahí termina, porque en el versículo 7, ¿no? Ya da la conclusión de lo que seguían haciendo ellos. Entonces vemos también que el versículo 1 hasta el 6 es como un paréntesis de, de un conflicto que se levantó en ese momento y que los apóstoles tomaron cartas en el asunto rápido. No dejaron que pase un día más, inmediatamente rápido. Que fue ellos una reorganización y realmente señalamiento con posición de manos, ¿no? Dándole autoridades a ellos que tengan, de distribuir la comida. Distribuir la comida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Versículo 7, conclusión, la palabra de Dios se extendía. O sea, ¿cómo empieza el versículo 1? En aquellos días en ir aumento el número de discípulos. Versículo 7, y la palabra de Dios se extendía. Ahora, aquí Lucas está terminando esta sección, ¿no? De los diáconos de la organización. Parece como que Lucas pregunta también, porque como historiador él dice, bueno, ¿y a cuánta gente? Quiero saber cómo se organizaron, porque quiero escribirlo. Recuerde la carta para Teófilos. Entonces, ellos le dicen, bueno, hubo un problema de distribución de alimentos, y el problema fue así, ya le explica, y entonces Lucas lo escribe tal como es. No va en detalles diciendo, ¿y qué dijeron ellos y qué pasó? ¿No? Lo cual no es que no sea importante, sino que esa es la mentalidad de Lucas. Tal vez otro escritor hubiera puesto, bueno, hubiera llenado un poco más cuando se presentaron, esto fue lo que dijeron, se saludaron, ¿no? Bueno, aquí dice que la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. Como dice el versículo 1, y al ir en aumento el número de discípulos. Versículo 7, y el número de discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente, de manera que había mucho pueblo de los judíos en obediencia a la fe. O sea, los primeros creyentes fueron judíos. Aquí se cumple cuando Pablo dice que la multitud de judíos vendrán al conocimiento del Señor. Bueno, aquí está, se está cumpliendo aquí.
la palabra de Dios se extendió como resultado de eso, o sea, lo que significa que los apóstoles seguían predicando, porque la palabra hablada es el medio de predicación. ¿No? La palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba. Entonces vemos dos cosas importantes aquí. Uno, la palabra de Dios se extendía, o sea, se seguía predicando en más lugares. O sea, los apóstoles seguían viajando a muchos lugares predicando el Evangelio. Como consecuencia de eso, el número de los discípulos aumentaba en creer en Jesús como el Mesías. Grandemente, dice, de manera que mucho pueblo de los judíos obedecía la fe, ¿no? Obedecía la fe, lo cual nos da a entender la eficacia, ¿no? La efectividad de la predicación del Evangelio en ese tiempo. Tenemos que entender también que eran llenos del Espíritu Santo. Eso es la diferencia. O sea, sí estaban ahí, pero también eran llenos del Espíritu Santo, lo cual les capacitaba para predicar el Evangelio. Entonces, para predicar el Evangelio había gente que respondía fielmente a la fe y se convertían en cristianos o discípulos de Jesús. Entonces, mucha enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza. Y es, número uno, de que una iglesia sana implica enseñanza, evangelio y cubrir para las necesidades de los santos en la iglesia local. Entonces, de esa forma estamos viendo de que la gran comisión que Jesús les dio se estaba cumpliendo. Entonces, la gran comisión tiene que ver entonces con la enseñanza, la predicación y la ayuda a los más necesitados. En este caso fueron las viudas de los griegos que se estaba descuidando, pero que volvieron a ser atendidas como tiene que ser. Eso es muy importante, algo que se tiene que entender de las escrituras. Y otra enseñanza también tiene que ver con de manera que mucho pueblo de los judíos obedecían a la fe. Entonces vemos de que la gran mayoría de creyentes salía de entre los judíos. Y era lógico porque estaban predicando en Jerusalén, ¿no? O sea, la oposición vieron de las autoridades, no del pueblo. Muchos han estado a entender, bueno, ¿cómo es posible que el pueblo que le dijo a Jesús, crucifíquenlo, ahora va a la familia de la fe? Bueno, creo yo, hay muchas respuestas diferentes. Pero yo creo, desde el punto de vista bíblico, el mensaje que dio Pedro era lleno del Espíritu Santo y también claro, de tal manera que compungía el corazón de los judíos, porque ellos sabían muy bien que al decir danos a Jesús y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestra familia, ya venía maldición sobre ellos. Entonces, mucha gente, ya sea de miedo o por convicción, venía a la fe. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando estudiemos el libro de los Hechos, especialmente esta sección. La semana que viene, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre Esteban. Pueden leer eso. Pero con esto terminamos entonces nuestra reunión de estudio del libro de los Hechos. Espero que haya sido de buen testimonio para cada uno de nosotros. Terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que en este momento esta palabra haya penetrado la mente y corazón de los hermanos y puedan, Señor, también ser edificados. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes hoy día, el Señor. Sigan estudiando la Biblia en oración, aprendiendo más. Amén.